Bueno, continuamos con Informe de Capital. Informe Capital, la actualidad del Magisterio Bogotano. Buenos días, Andrés Ballén. Tenemos, como siempre, en este espacio habitual, para que nos cuentes cómo vamos con nuestra actualidad a nivel del magisterio. Hola Rocío, muy buenos días. Muy buenos días al Magisterio Bogotano y a todas las personas que a lo largo y ancho del país e incluso desde otras latitudes nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Un abrazo y un reconocimiento amplio al equipo que hace posible este gran espacio. Bueno, tenemos mucho de qué hablar. Entonces, para comenzar, pues debo caracterizar la situación en Bogotá como de una emergencia educativa grave y de un profundo conflicto laboral entre la Secretaría de Educación y el Magisterio. Comienzo con lo siguiente. En la semana que terminó, el 19 de febrero, tuvimos una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación para tratar temas laborales. Allí, con talento humano y con oficina de personal, trabajamos sobre los temas de los docentes sin asignación académica, a quienes se les solucionó la situación en muchos casos. Eh, Esto lo encuentran, todo esto que voy a decir sobre el 19 lo encuentran en un informe publicado en la página web de la ADE. Esos informes por escrito son muy importantes. Hablamos entonces de los docentes sin asignación académica, de los compañeros y compañeras de retén social, de los elegibles que ya tuvieron el jueves pasado una audiencia donde ubicaron a más de 150, los docentes desvinculados con ocasión del concurso y la valoración de antecedentes que se logró, la antigüedad acumulada, unas orientaciones sobre los docentes en periodo de prueba, de quienes, por supuesto, no nos hemos olvidado, a quienes cobijamos y quienes hemos estado orientando sobre la evaluación de periodo de prueba. Eso también lo pueden consultar en la página de la ADE. Entonces, de esa mesa se desprenden varias tareas, pero también salimos con una preocupación amplia que, repito, nos permite decir que estamos en emergencia educativa. El 20 de febrero tuvimos Asamblea General de Delegados y Delegadas. El tema principal era el pliego de peticiones 2024. Los pliegos de peticiones son instrumentos muy importantes para la lucha y para la reivindicación de derechos de los trabajadores y trabajadoras, en nuestro caso, del sector educación. Allí hablamos de política educativa, hay que consultar, apropiarse ese pliego. La discusión estuvo muy nutrida, muy rica, es un pliego que se construyó de una forma participativa, amplia. Se consultó, no solamente traemos un acumulado de todas las demandas de las comunidades educativas de hace unos años acá, sino que preguntamos a través de medios virtuales a los maestros y maestras de las localidades, se preguntó a los comités sindicales de las localidades, a la Asamblea General de Delegados, hicimos nuestra tarea también aportando a los integrantes de la Junta Directiva. Este pliego de peticiones fue analizado, debatido y, sobre todo, y muy importante, se aprobó por unanimidad. De 112 personas presentes en esa asamblea de delegados y delegadas en el momento de la votación, ni uno votó en contra. Entonces, es un hecho que demuestra la unidad de acción de esta organización sindical. Es un pliego bastante robusto, tiene tres ejes fundamentales. El central tiene que ver con con la financiación y defensa de lo público. Y claro, también es central la dignificación de la profesión docente. Ambas cosas son bien importantes. Hablamos de política educativa. El pliego lo van a encontrar también cargado en la página web de la ADE. Y por supuesto hablamos de quiénes serían integrantes de la comisión negociadora. La comisión negociadora que va a trabajar frente a la administración distrital defendiendo el pliego, que es bien importante, es una función de la Asamblea General de Delegados defender el pliego. Y defender el pliego es deber también de quienes integran esa comisión negociadora. Entonces se votó que la comisión negociadora es
será integrada por quienes de la junta directiva firmen y se comprometan a defender el pliego. Uno no puede defender aquello en lo que no cree. Eso es una contradicción plena. Entonces, esas son las dos cuestiones de la Asamblea General de Delegados. Tuvimos también el 21 una visita, la visita de una delegación de la ADE al Consejo de Bogotá. Hubo un hecho importante que fue la instalación de la bancada por la educación. Está integrada por 6 concejales de distintas vertientes. Nos fuimos invitados como organización por un par de compañeras concejalas del Pacto Histórico. Y allí presentamos nuestras preocupaciones sobre los desajustes tan duros que están ocurriendo en educación en Bogotá relativos a las plantas de personal. ¿Sí? En este momento, en más de 300 sedes de todo el distrito faltan maestros, faltan directivos, coordinadores, falta personal administrativo. Y eso contrasta con el discurso de la calidad de la educación que de entrada pregona la administración distrital y la nueva Secretaría de Educación. Hay una situación que ya pasa de un presunto desorden administrativo a una acción sistemática y deliberada, por ejemplo, con que falta matrícula en varias partes, pero a la vez hay mucha gente pidiendo cupo. Entonces, se están cerrando las jornadas tarde. Bueno, eso para dar un pequeño ejemplo. Pero en términos generales hablamos de infraestructura. Hay mucha deficiencia en muchas partes en la infraestructura. Hablamos de las deficiencias de la jornada única, hablamos de el PAE tan deficiente también que lo hemos denunciado, ese cansancio. Hablamos del tema de la seguridad, el deterioro de los ambientes escolares que requieren mucha gente. Entonces, fíjense este despropósito de estar sacando gente de los colegios, o más bien hay colegios donde no llegan. Tenemos más de 5.000 personas queriendo trabajar, que no tienen cómo llevar la alimentación a casa, y la Secretaría de Educación pues no avanza en ese sentido. Entonces, no pone el ojo en esa problemática para solucionarlo. Palabras más, palabras menos, con esta bancada por la educación hablamos acerca de la importancia de cómo va a quedar la educación en el plan de desarrollo, de cómo se va a financiar, y por supuesto vamos a tener un papel bien importante, no solamente la ADE, sino el magisterio, lo debemos tener en la elaboración de este plan de desarrollo. Entonces, con esa bancada por la educación, quedamos en el compromiso de seguir revisando el borrador del plan de desarrollo y de cómo va a quedar. Esta semana también, para seguir argumentando que estamos en crisis educativa, fuimos los días 19, 21, 22, 23 de febrero a las localidades a visitar los comités sindicales locales, y las problemáticas comunes son exactamente las mismas. Hay pues de ahí sacamos la argumentación que presentamos en el Consejo, y es que faltan maestros. Hay violencia, hay amenazas en los colegios contra maestros, todo lo que ya enuncié de infraestructura, PAE, rutas, todas las graves problemáticas están de verdad exacerbadas en las localidades. Entonces, estamos construyendo toda una estrategia para mirar cómo ayudar en esas situaciones. Pero esto contrasta, repito, con ahora el decreto 062 de austeridad fiscal, que nos preocupa sobremanera la financiación. Andrés, muy buenos días. Hola, Jairo, buenos días. Qué pena entrarle así, interrumpirle, pero es que nos quedan apenas unos minuticos para darle la palabra a Fabio y luego a Miguel. Claro, que sí. Tenemos Cierro con lo siguiente. Invitarles a que acompañemos a la organización sindical ADE el 28 a radicar el pliego de peticiones. Es importantísimo. Apropiémonos del documento, vamos a radicarlo, acompañan a la ADE, y ese es un punto en el que pedimos garantías. Uno de los puntos es las garantías sindicales. Vamos a participar en el Congreso de la CUT, pero estamos viendo restringida la participación por parte de la Secretaría de Educación. Entonces, les agradezco muchísimo, Rocío, a todo el equipo de encuentros pedagógicos, y seguimos informando. Muchísimas gracias.